Bueno, continuamos con el movimiento de cohetes. En el video anterior habíamos visto que la segunda ley de Newton, m por v punto, la podemos escribir cuando tenemos un cohete que está expulsando combustible como m punto por la velocidad de expulsión. Justamente aquí está el combustible, aquí está el cohete y por acá sale el combustible a esta velocidad que vamos a considerar constante. También habíamos dicho en el video anterior que este término funciona como una fuerza que se llama empuje y bueno, vamos a ver qué más le podemos sacar. Si a esto lo multiplicamos por dt sobre m, por ejemplo, pues nos queda del lado izquierdo nada más dv, ¿no? Porque v punto es dv en dt. Y del lado derecho nos queda menos esta velocidad de expulsión del combustible. M punto es dm en dt. La dt se va y nada más me queda dm entre m. Ahora si integro en ambos lados, del lado izquierdo voy a integrar de la velocidad inicial a una cierta velocidad y del lado derecho integro desde la masa inicial del cohete hasta una cierta masa. Entonces del lado izquierdo voy a tener velocidad menos velocidad inicial y del lado derecho al integrar esto voy a tener menos logaritmo de la masa desde m0 hasta m, y esto lo puedo expresar como logaritmo de m sobre m0, o si pues cambio, si invierto este orden de los parámetros de los límites de integración, me da un menos, con este menos se vuelve más y así lo vamos a dejar para que quede velocidad de expulsión por el logaritmo de m0 entre m. Entonces esta ecuación es importante y la vamos a usar, por ejemplo, para resolver el siguiente problema. Vamos a suponer que tenemos un cohete de varias etapas y lo que nos dice este problema es que consideremos dos situaciones. En la primera situación, el cohete lleva 60% de su masa inicial como combustible, o sea, el combustible se puede expresar como 0.6 veces la masa inicial de todo el cohete. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la rapidez final del cohete acelerando desde el reposo en el espacio libre si quema todo este combustible en una sola etapa? Y la idea pues es expresar la respuesta como un múltiplo de la velocidad de expulsión, o sea, ¿cuál es esta velocidad final? Como un número de veces la velocidad de expulsión de combustible. Esto es lo que nos dice cuando se quema en una sola etapa. Y la parte 2 dice, supongamos que mejor se quema el combustible en dos etapas. Primero, en la primera etapa se quema 30% de la masa o 0.3 veces m0 de combustible. Entonces, pues propulsa a un tanque de la primera etapa y ese tanque tiene una masa de 0.1 veces la masa inicial. Y después, en otra segunda etapa, quema al resto. O sea, sigue siendo el 60% de combustible de la masa inicial, pero ahora lo quema en dos etapas, ¿no? Primero quema la mitad para propulsar un tanque que tiene una masa de 0.1 y luego quema la otra mitad. Y hay que encontrar cuál es esta velocidad final 2, esta vamos a llamarla 1, en términos de la velocidad de expulsión y ver pues cuál es la mejor opción, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera etapa y vamos a utilizar esta ecuación que acabamos de mencionar, o sea, suponiendo que la velocidad inicial es 0, pues nada más me queda que la velocidad en general es la velocidad de expulsión por el logaritmo de la masa inicial entre la masa, ¿no? Entonces la masa final pues va a ser la masa que teníamos menos lo que ocupaba de combustible. Esta es la masa del combustible, o sea que me queda 0.4 veces la masa, una vez que ya se quemó todo el combustible. Y bueno, vamos a meterlo esto en esta fórmula. La velocidad entonces me queda como la velocidad de expulsión por el logaritmo de m0, masa inicial, entre la masa final, que me queda pues 40% de la inicial. Si sustituyo, pues se va la masa, esta es m0 también, se va la masa inicial y entonces me queda 0.92 veces la velocidad de expulsión del combustible. Esta sería la velocidad final del cohete si todo el combustible se quema de una sola vez. Ahora vamos a ver qué pasa si se queman dos etapas. Entonces, primero tendríamos una
primera etapa, en donde voy a alcanzar una primera velocidad que va a ser la velocidad que obtengo luego de que quemé la mitad del combustible. Entonces tendría logaritmo de la masa, vamos a llamarlo masa inicial 1, la masa inicial del cohete, y luego esta es la masa final, que la voy a poner M1 como la masa después de la etapa 1. Esta masa pues es la masa inicial menos la mitad del combustible, o sea 0.7 veces. Si sustituyo esto acá, pues me quedaría la velocidad de expulsión por el logaritmo de M0 inicial entre 0.7 veces lo mismo. Este término se va y me queda el logaritmo de 1 entre 0.7, y si sustituyo eso, pues me va a quedar 0.36. Entonces esto es 0.36. O sea, la velocidad al final de la primera etapa es 0.36 veces la velocidad con la que se está expulsando el combustible. Ahora vamos a ver la segunda etapa. En la segunda etapa ya no parto del reposo porque ya tengo esta velocidad, así que la tengo que tomar como mi velocidad inicial y vuelvo a aplicar la ecuación que acabamos de encontrar más la velocidad de expulsión por el logaritmo de, vamos a llamar a esta masa inicial 2, pues es la masa 1 que teníamos después de que terminó la primera etapa, pero hay que tomar en cuenta también el tanque que menciona el problema, ahorita lo consideramos, y M2 pues es la masa final una vez que ya terminó esta primera etapa. Entonces lo ponemos, esta masa inicial 2 es la masa con la que terminó el cohete después de que quemó la mitad del combustible, pero ese combustible estaba en un tanque que hay que tomar en cuenta también, y que el problema nos dice que tenía de masa 0.1 veces la masa inicial. Entonces esto es 0.7 veces la masa inicial, ¿no? Menos 0.1 veces la masa inicial. Al final, al inicio de la segunda etapa voy a tener esta masa disponible 0.06 veces la masa inicial, y ahora voy a quemar la masa que me resta del combustible, que era 0.3 veces. Entonces lo pongo, tengo 0.6 veces la masa inicial del combustible menos 0.3 veces lo que resta del combustible, y esto pues es 0.3 veces la masa inicial. Ahora sí aplicamos la velocidad final, pues es la velocidad inicial, que era 0.36 veces la velocidad de expulsión, esto es V1, y luego más vuelvo a aplicar esto, la velocidad de expulsión por el logaritmo de esta masa inicial en la segunda etapa es 0.6, la masa final es 0.3, y si sustituimos esto me sale 1.05 veces la velocidad de expulsión. Ustedes lo pueden comprobar después, de manera que pues esta sería una forma más eficaz de lograr propulsar al cohete.